Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda por acá Cristian Soto. Hoy vamos a hacer una psicocrítica de la obra maestra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, ya que las últimas semanas se ha popularizado gracias a esa adaptación cinematográfica muy riesgosa que ha producido Netflix y de la cual hablaremos también más adelante. Todo desde el punto de vista de la psicología, de nuestra perspectiva psicológica, del análisis psicoanalítico y también la conectaremos con la parapsicología, que esta novela tiene mucho de ello. Acompáñennos a debatir Pedro Páramo de Juan Rulfo. A través de una trama fragmentada y onírica, Rulfo explora las profundidades del alma, tejiendo un tapiz de emociones, traumas y obsesiones que resuenan con inquietante familiaridad. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, podemos observar en Pedro Páramo cómo los patrones de pensamiento de nuestro protagonista están marcados por la venganza, la obsesión y el resentimiento, moldean así su conducta y la realidad que percibe. Su mundo interior está distorsionado por estos patrones y se proyecta en el pueblo de Comala, transformándolo en un lugar desolado y fantasmal. Si lo vemos con el espejo del condicionamiento clásico, la infancia de Pedro Páramo, marcada por la ausencia paterna y la violencia, podrían haber condicionado sus respuestas emocionales ante el mundo, generando así un patrón de conducta basado en la desconfianza y en la agresividad. Mientras que la venganza actúa como forma de obtener alivio de sus sufrimientos pasados, se convierten en un refuerzo negativo y perpetúa así su ciclo de violencia y sufrimiento. Los esquemas cognitivos de Pedro Páramo como personaje están siempre centrados en la idea de que el mundo es un lugar hostil y que la única forma de sobrevivir en él es dominando a los demás. Distorsiona su realidad y guía sus acciones hacia ello, la gran dinámica del poder. Si lo vemos desde el punto de vista de la Gestalt, su enfoque en la totalidad y en las relaciones entre las partes nos permite comprender cómo el personaje de Pedro Páramo se ve atrapado en un ciclo repetitivo y en una figura fondo que dificulta la percepción de la realidad. ¿Y qué es la figura fondo? Bueno, es ese pueblo de Comala, está representado en Comala. Es una figura que se transforma constantemente, se moldea como una plastilina según lo que Pedro Páramo desea ver, reflejando el estado mental de nuestro personaje y de todos los personajes que aparecen fantasmagóricamente en él. La realidad objetiva se diluye por completo en un mundo donde se mezclan las sombras y también los recuerdos. Hay un gran sentido de la incompletitud, pues la historia de Pedro Páramo está llena de fragmentos, de lagunas, de vacíos, lo que refleja la naturaleza incompleta de la memoria de nuestro personaje y también ambigua la experiencia humana. Y este agregado sirve para darle suspenso y misterio a la narración. También hay una continua incapacidad de los personajes para establecer un contacto auténtico, un contacto asertivo, una comunicación significativa con los demás. No hay una comunicación de aprendizaje y de enseñanza entre ese Pedro Páramo que supuestamente aún vive con el resto de los demás que aparecen fantasmagóricamente dentro de Comala. En realidad, tanto vivos como muertos están condenados a una existencia solitaria y vacía. Si hacemos un poco el salto de la ola, vayámonos a los elementos parapsicológicos, que de esto Rulfo tenía algunos conocimientos y representó muy bien a través de las interpretaciones. La presencia de lo paranormal, la sensación de ese tiempo cíclico y la atmósfera opresiva sugieren una dimensión más allá de lo racional. Cualquiera podría tomar a Pedro Páramo como una obra plenamente de terror. Primero está presente la telepatía y la precognición. Hay por allí algunos otros autores que han señalado la presencia de estos elementos telepáticos y precognitivos en la novela. Yo estoy completamente de acuerdo y sugiere una conexión entre los personajes a un nivel mucho más profundo, independientemente de que no se encuentren todos en el mismo aquí y en el mismo ahora, en el mismo lugar o en el mismo tiempo. Hay también unos espacios liminales entre la narración, pues Comala, por ejemplo, se presenta como ese espacio liminal que va a estar de lindero entre la vida y la muerte. Y es allí, en ese espacio, en el espacio liminal, donde el pasado y el presente se pueden entremezclar para generar un nuevo futuro. Ese futuro, pues van a ser todas las percepciones y todo lo nuevo que aprende nuestro protagonista. La historia de Pedro Páramo podría interpretarse también como una manifestación del inconsciente colectivo, porque refleja los traumas y las obsesiones de la sociedad, de ese pequeño pueblo de Comala, pero también nos habla de cómo el resto del mundo ha oprimido a Comala a través de esa lucha interna y de esa lucha eterna por las costumbres de la vida y de la muerte. Sin embargo, lo que más me llama a mí la atención como lector es que Rulfo nos sumerge en un pueblo y en un arco narrativo que está marcado por las heridas del pasado, por las heridas de la violencia, de la justicia, de la pérdida, y esto también hiere, por supuesto, a nuestro antihéroe y a todos los personajes que rondan en él. Y lo que me doy cuenta es que todos son similares con respecto a esa herida. Todos tienen o están encerrados en ese ciclo de sufrimiento, en ese bucle maldito y tienden a repetir las mismas decisiones. Esto desde el punto de vista de la psicología podría llamarse trauma intergeneracional. ¿Por qué intergeneracional? Bueno, porque se repite generación tras generación. Hay allí heridas abiertas, pues lo vemos en todos los personajes de Comala que llevan consigo esas heridas, esos estigmas de su niñez, la muerte de Susana San Juan, por ejemplo, la violencia de Pedro Páramo, la injusticia social al cual son acorralados y llevados a esos eventos traumáticos que van a dejar huella profunda en el paradigma de cada generación. También se manifiesta siempre, año tras año, tiempo tras tiempo, el silencio, el tabú, que rodean muchísimo de los acontecimientos traumáticos de esos personajes. No se atrevían a hablar, no se atrevían a comunicarlo, no
se atrevían a sublimar o proyectar. Los personajes siempre evaden hablar de ciertos temas y esto va a perpetuar muchísimo más el trauma y esa dificultad de sanación. El trauma nunca se cura si no se habla, ¿no? También hay allí una repetición de giros, de patrones. Los hijos de Pedro Páramo, por ejemplo, terminan repitiendo lo mismo que él había hecho, ese comportamiento violento, abusivo, que siempre lo caracterizó, que lo formó como hombre, que era un macho alfa, y esto pues, sugiere una transmisión de conocimientos. Y la figura del padre ausente, por supuesto, está allí, en todas las esquinas, en todos los rincones del texto, está la figura del padre ausente. Sobre todo porque es fundamental el rol del padre y de la madre, o de esas personas, de esos entes quienes crían primariamente, la transmisión de sus traumas. Y si no están presentes esos personajes, esos pioneros de enseñanza y de aprendizaje, pues obviamente se va a transmitir el vacío. Entonces la ausencia, la violencia y el egoísmo que se genera en sus hijos de manera muy endógena se va transmitiendo nuevamente de generación en generación. La transmisión emocional, por ejemplo, es uno de los mecanismos que involucra la ira, la tristeza, que están siempre asociados al trauma, que se transmite de forma no verbal, con esos grandes silencios y a través de las miradas, del lenguaje corporal de los personajes y sobre todo de sus actitudes, ¿no? Los hijos también pueden identificarse con esos aspectos negativos que tenían sus padres y allí están ya internalizando sus traumas, lo están normalizando y por eso es que repiten esos patrones de comportamiento. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de uno de mis temas favoritos, la muerte. En Pedro Páramo la muerte no es simplemente un final, al contrario, es un estado de ser. Comala es un pueblo de muertos vivientes donde el pasado y el presente se entrelazan de manera difusa y crean su propio futuro, según mi visión. La muerte significa una liberación para algunos personajes, como para Susana San Juan, en la cual representa una liberación de su sufrimiento y de su opresión, pero también es un castigo para otros, como para Pedro Páramo, que está eternamente juzgado por sus pecados. También puede ser tomado en cuenta como una continuidad, como un estado en el que la muerte no es el fin, sino una transición a otro estado de existencia, un mubalong, vamos a seguir, donde los muertos siguen viviendo en la memoria de los vivos y se pueden reencontrar. Susana San Juan, por su parte, es un arquetipo muy típico, muy clásico de la figura femenina, del enigma femenino, mejor dicho. Es una figura muy misteriosa y compleja que va a despertar esos sentimientos de amor y de pasión y de odio hacia Pedro Páramo, y su muerte marca un punto de inflexión en la vida del protagonista y es lo que va a desencadenar su hambre de venganza, ¿no? También puede ser pues, un símbolo de vida, porque Susana representa lo que es la vida, la belleza, la libertad, todo lo que Pedro Páramo idealiza, todo lo que anhela, pero nunca logra alcanzar, siempre está allí, como esa utopía. También representa una fuerza opresora, porque Susana ciertamente es una figura opresora que encarna la fuerza de la naturaleza, que encarna la inevitabilidad del destino, es un oxímoron que se repite siempre en su bucle, y también es una figura de lo místico, para apelar un poco a esa parapsicología nuevamente, porque está envuelta en ese halo de misterio que nos la dibuja a través de sus palabras Rulfo, con ese misticismo, con ese magnetismo, acrecentando todo el misterio y todo el enigma en ella. Y por último, el estilo que usa nuestro Rulfo para escribir estas memorias de este hombre, de este fantasma hombre, este muerto vivo de Pedro Páramo, es una prosa muy concisa, muy poética, muy precisa, pero también es muy evocadora. Ahí crea toda una atmósfera de enigma, de misterio, de fatalidad. Por supuesto que tiene realismo mágico, pero también, más que realismo mágico, yo lo veo como una obra de fragmentación, porque no solamente por el hecho de que la narrativa es fragmentada, sino que el arco del tiempo de nuestros personajes se subdivide en múltiples narradores, y cuando llega a Comala, entonces pues eso va a reflejar la naturaleza fragmentada de la memoria y también del individuo. Y bueno, estimados lectores, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en la próxima oportunidad, donde vamos a analizar la adaptación cinematográfica hecha por Netflix de nuestro Pedro Páramo.